Muy bien. La semana pasada empezamos con esta parte de las religiones del mundo. Esta es la sesión 2. ¿Por qué es importante estudiar las religiones del mundo? Nada más puse algunos puntos importantes. La mitad del mundo es cristiano, sin hacer distinción entre católicos y cristianos. Y más del 20% es musulmán. Los ateos o los no religiosos representan solo el 14% de la población. O sea, de todo el mundo, solo el 14% no profesa una religión o no tiene un dogma de vida. Manda. En el censo de población del 2020 estaba leyendo los porcentajes y contra el 2010 ha aumentado este porcentaje de ateos en un 100%. O sea, era en el 2000, era el 5%, en el 2010 era el 7% y ahorita es como el 15%. Sí. Aquí en México. Sí. Entonces estaba comentando que pues sí es algo, porque entre los ateos se considera al que es ateo y al que es gnóstico. Uh-huh. Sí, yo también estaba escuchando que esto ha crecido, pero que en realidad los estudiosos dicen que la tendencia es volver hacia la religión, porque todas las personas buscan alguna forma de definir cómo vivir su vida. Es algo inherente al humano. Ajá. Estos serán datos importantes. Algunas razones para estudiar esto. Debemos aprender acerca del mundo que nos rodea. La religión impulsa mucho desde los eventos hoy en día, y para comprender un pueblo debemos de tener cierto entendimiento de su religión. Aquí el autor ponía el ejemplo, por ejemplo, de los atentados, de los atentados a las Torres Gemelas, que al final se relacionan con un fanatismo a una religión. No quiere decir que la religión como tal promueva eso, pero es parte de ahí y se vuelve un fanatismo, ¿sí? Entender la religión de mi vecino me permitirá ser un testigo eficaz. Me va a ayudar a profundizar en mi propia fe, porque muchas veces no entendemos cuál es la diferencia de nuestra fe a la de otras personas porque no nos hemos dado el tiempo de estudiar. Y el estudio de otras religiones puede aportar percepción y ayudarnos a entender mejor la Biblia. Por ejemplo, aquí él habla acerca de que la religión base de China, el confucianismo, lo vamos a ver, pero habla acerca de cómo te debes de convertir en una sola entidad, con el medio o con lo que ellos consideran la fuerza suprema. Y entonces cuando los chinos vienen a Cristo, ellos no tienen ningún tipo de problema en entender la Trinidad, o el concepto de Trinidad para ellos no es complejo porque es lo que toda su vida han aprendido en otro aspecto. Para los judíos no tiene ningún tipo de complejidad de entender cómo es que puede funcionar al mismo tiempo la predestinación y el libre albedrío. Para ellos es algo que en su razonamiento religioso es hasta lógico. Para ti, para mí, en nuestro razonamiento occidental es muy difícil tratar de cómo va a ser posible que Dios haya predestinado todo y que al mismo tiempo yo pueda decidir cosas. ¿Sí? Entonces, estudiar este tipo de cosas nos van a permitir también tener una percepción más amplia. ¿Sí? Se me olvidó poner el versículo, creo. No, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, este es Pablo, y no quiere decir que Pablo está practicando lo que ellos están practicando, sino que les habla de manera que ellos pueden entender lo que Pablo está diciendo. Sí, ya hemos hablado mucho acerca de Pablo y lo que él hacía, pero una de las ventajas que Pablo tuvo para extender el evangelio fue todo su conocimiento de la cultura griega, romana y judía, que le permitía entonces exponer el evangelio de una manera que cada cultura lo pudiera entender y tomar. ¿Sí? Entonces es importante que tú y yo también entendamos esta parte. Estas son las 8 religiones más importantes del mundo hoy. Son las 8 religiones que vamos a estudiar. Lo que hoy vamos a estudiar no es ninguna de estas 8. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, todas las 8 religiones principales del mundo. Es el cristianismo, el islam, el budismo, los universalistas chinos, que esto es una combinación entre confucianismo y daoísmo.
se relacionan estas dos: el hinduismo, el sintoísmo, el judaísmo y el ateísmo. Viene una línea del tiempo, ahí en el libro que se me olvidó ponerla, pero la religión más antigua de todas estas es el hinduismo. Esa es la primera religión de la que hay un registro, antes incluso que del cristianismo en la Biblia. ¿Sí? Va a empezar a explicar el autor que el hinduismo no es en sí una religión, sino que es un cúmulo de todas las religiones que existieron en el principio. Entonces ellos agarraron todo eso y lo formaron en un solo pensamiento, pero es un cúmulo de todas las antiguas. Ajá. Ajá, sí, y sus dioses son dioses acá muy extravagantes, y entonces lo que el autor explica es que el hinduismo no es como tal una religión, sino que tomaron de las religiones más antiguas y lo trajeron hasta acá. Las hicieron propias. Ajá, y hicieron una mezcla, o sea, ya ellos conformaron un dogma de todo eso que agarraron. ¿Sí? ¿Listos? Sí, voy a mandar la presentación al grupo, sí. Dijo que era mucho. Sí, es mucho texto, la verdad es mucho texto. Mucho texto. Entonces, hoy vamos a ver lo que se denomina las religiones preliterarias. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto de las religiones preliterarias? Un poco lo que estuve leyendo es que, bueno, se llaman preliterarias porque todas estas son religiones que practican sociedades preliterarias. Quiere decir que no tienen ningún tipo de escritura, de ninguno, ni cuneiforme, ni pictográfico, mucho menos como nosotros. Entonces, todas estas religiones se han pasado de generación en generación vía oral y se remontan a muchísimo tiempo atrás. Y entonces lo que tú y yo vamos a ver ahorita es el pensamiento de esta gente que vive sin tecnología y que entonces intenta definir todo lo que pasa de alguna forma. Y lo que para mí podemos ver aquí es la naturaleza del hombre, de cómo trata de definir todo esto, ¿sí? Algo que les platicaba a los muchachos de la escuela esta semana, veíamos de los olmecas, que los olmecas creían que tenías que hacer sacrificios para que los dioses estuvieran contentos. Y entonces se iban a las cuevas, y para ellos las cuevas, por alguna razón, estaban conectadas con el inframundo. Porque en las cuevas las corrientes de aire generaban ciertos ruidos y pensaban que esos ruidos eran los dioses del inframundo. Usualmente eran ruidos de murciélagos, que ahí era el eco, pero pensaban que eran ruidos de dioses o de espíritus que andaban ahí rondando. Entonces iban y sacrificaban gente. Entonces yo les pregunté a los muchachos, ¿a quién crees que se le ocurrió por primera vez decir, no, el dios está enojado, hay que sacrificar a alguien para contentarlo? Pero de toda la población que estaba ahí, ¿a poco nadie dijo, oye, no, te estás volviendo loco, como que eso no tiene sentido? Tiene sentido. Exacto, o sea, todos dijeron, pues sí, hay que sacrificar a alguien, y entonces establece un sistema. A lo mejor, ¿sí? No, de hecho se ha usado esa parte también de voy a hacer esto y me vamos a sacrificar a Jessica. No, o sea, digo, lo mejor sí la risa, pero seguramente sí fue. Tiene que ver, aquí, no sé. Habla más tiene que ver fuerte. con la cuestión de, por ejemplo, esto en los olmecas estamos hablando acá de la parte de este lado. Pero pues en Asia, viendo ahí en Asia, África, que de ahí vienen los judíos y todas estas, Mesopotamia, pues, que se utilizaba también ese tipo de sacrificios para agradar a los dioses, precisamente para que hubiera lluvias en los tiempos de lluvia y que la tierra diera los frutos y hubiera pues esa prosperidad. Entonces, por diferentes razones, no sé, pero al final era la misma conducta de la gente, sí, a lo mejor con diferentes mentalidades, pero al final todas iban a dar en el mismo sentido de ofrecer sacrificios, y esos sacrificios tenían que ser de sangre, ¿sí? Para lograr sus propósitos de prosperidad. Y ahí vuelvo a lo que les decía, lo que yo puedo ver aquí es la naturaleza del hombre que está inclinada hacia un cierto camino, un cierto patrón definido ya, aunque lo puedas tú estructurar de una forma diferente, vas a seguir esa misma dirección, ¿sí? Entonces vamos a ver de las religiones preliterarias. Si ven RP significa religión preliteraria, si ven SP
significa sociedad preliteraria, ¿sí? Que estas pues serían las tribus. Puse algunos ejemplos. El autor habla de 3 principales tribus. Dice que las religiones preliterarias son muchísimas y muy variadas y que sería muy difícil estudiar cada una, pero escogió 3 representativas: los Ameru de Kenia, los quechuas, que esos son descendientes de los incas, los quechuas de América del Sur, y los aborígenes de Australia, ¿sí? De 3 continentes diferentes, tomó 3 tribus y habla acerca de cómo viven estas religiones, ¿sí? Entonces, los principios esenciales de las religiones preliterarias, esto es lo que define a todas las religiones preliterarias, sin importar de dónde seas. La religión es integral, ¿sí? Todo está interconectado, de modo que cada actividad, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá, es interpretada como perteneciendo a un todo religioso. ¿Sí? O sea, aquí lo que los autores explican es que para esas personas no existe como para ti, para mí, una percepción de esto es religión y esto es mi vida, sino que todo lo que ellos creen respecto a la religión permea en todo lo que hacen en su vida, ¿sí? Le voy a dar. Aquí hay un ejemplo de los aborígenes de Australia. Ese es un aborigen real de Australia, ¿sí? Y dice, por ejemplo, la base de la vida económica aborigen es el medio natural de Australia, o sea, lo que encuentras como tal en la isla. La supervivencia viene por la habilidad de cada aborigen, pero ninguno basaría su éxito solo en su habilidad. Ningún aborigen soñaría con salir de cacería sin asegurar su éxito por realizar el rito correcto. El ciclo de vida de los aborígenes está marcado por ritos de pasaje que los inician en su próxima etapa de masculinidad o femineidad, ¿sí? Entonces, cada vez que ellos pasan de una etapa a otra que ellos han definido, hay un rito de pasaje, un rito de pasaje, un rito de pasaje, ¿sí? Y lo que les pongo aquí es que es integral. O sea, aunque yo sea muy buen cazador, tengo que realizar el rito para poder asegurar la caza. Aunque yo sea muy bueno, es parte de lo que hago día a día. Sí, diríamos que si no hace eso... Exacto, sí, y muchos es lo que piensan. Si no hago esto, no va a servir, no va a funcionar. Exacto, ¿sí? Las religiones preliterarias también son espirituales. Las personas que han crecido en una sociedad preliteraria examinan los sucesos y ven en ellos la obra de fuerzas espirituales que impregnan su ambiente. Si, por ejemplo, un niño Ameru, que son una tribu de Kenia, contrajo pulmonía, los padres no preguntan cómo, sino por qué. Nunca se disputa el hecho de que este es un mundo dominado espiritualmente, se da por sentado. Las religiones preliterarias no hacen distinción entre religión, magia y superstición, pero sí entre magia blanca y magia negra, ¿sí? Entonces, para todas las religiones preliterarias y todas las tribus, las cosas suceden por una fuerza espiritual. Y entonces, siempre que pasa algo, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es el espíritu que está enojado? ¿Cuál es el Dios que está enojado? O en algunas de las tribus, ¿a quién hiciste enojar para que te echara magia negra? Magia negra se le denomina a todo lo que hace daño y magia blanca a todo lo que sirve para algo bueno. Exactamente, así tal cual. Esos son los Amerus de Kenia. Los males de la vida diaria son atribuidos a la brujería o al Nkoma. ¿Sí? Los Nkoma son fantasmas ancestrales o muertos vivientes. Son 2 cosas diferentes, los fantasmas ancestrales y los muertos vivientes. Solo son zombies. No, también son espíritus, pero no es lo mismo. No existen fantasmas que hagan lo bueno. Para ellos cualquier fantasma es malo, ¿sí? Cuando alguien cae enfermo o si ha habido un accidente, se pide ayuda del Muga, que es el curandero. Después que la causa del problema ha sido diagnosticada por un adivinador, un Kiruria, que son la misma persona, o sea, el Muga y el Kiruria son el mismo. No le comparte oficio, es una persona que comparte... Sí, es el mismo, él es el curandero y él es el adivinador. Sí, pero es función del adivinador saber, o sea, no son doctores, son... Sí, son adivinadores y curanderos, sí, porque no van a examinarte en el cuerpo a ver si te infectaste, lo que van a hacer es... el diagnóstico consiste en determinar el porqué de esta situación. O sea, él te va a decir, es que el espíritu fulanito está enojado, o es que tienes una rencilla con un manganito y te aventó magia negra. Ojo que en ninguna de las religiones preliterarias existe la capacidad de que todos usen magia. Todas las religiones preliterarias creen que hay una persona
un sacerdote o un representante, que él es el que puede utilizar esto. A su vez puede haber personas que lleguen a ese mismo nivel y entonces son los que hacen uso de la magia negra, pero no es como que cualquiera en la comunidad tenga acceso a la magia o a la energía. ¿Sí? La religión es mítica. El mito es el medio por el cual una comunidad expresa su fe en la realidad de la vida, los orígenes de su mundo, cómo llegaron a estar en él, su relación con Dios y o los dioses, así como el origen del mal y de la muerte. Todas estas creencias fundamentales están clasificadas en formas míticas. Por mítica me refiero a que son súper antiguas y que han pasado de generación en generación de manera oral, ¿sí? No hay ningún registro escrito, más que los que han estudiado Sí, pero ellos, o sea, ellos no escriben, no leen. ¿Sí? De hecho, algo que me llamó la atención es que dicen que hay muchas tribus dentro de todo esto, que aunque hay gente que ha pasado muchos años con ellos, no saben de la existencia de muchas cosas hasta... Sí, porque como una sociedad apartada, guardan sus secretos, y para ellos parte de sus secretos es esto, cómo funciona el mundo según ellos, su cosmovisión es parte de sus secretos. De hecho, por ejemplo, eso es común de muchas religiones. Por ejemplo, el mormonismo, las personas que se dicen mormonas, que asisten, que están adoctrinadas en esto, en realidad no conocen los secretos fundamentales del mormonismo. Solamente aquellos que están en niveles muy elevados, que ya tienen mucho tiempo, que ya han avanzado muchos puestos dentro de la organización religiosa, a ellos les es dado ir conociendo poco a poco estos secretos. Esto sería como también Y creo que, por ejemplo... los otros que tienen los cinturones y las faldas, ¿esas cómo se llaman? Las escoceses. No, estos también, que como Carlos Salinas de Gortari y todos, ¿cómo se llaman? Los masones. Los masones que también. Los panderistas. Sí. También los masones también así que van revelando poco a poco, ¿no? En la medida que van ascendiendo los números, porque ahí van por números, van conociendo secretos del... ¿Quieres ver la presidente y más o menos beneficios? Así es. Sí. ¿Sí? No, es como Porque vas te vas ascendiendo. metiendo. Ajá. Sí. Bueno, seguimos porque me faltan Sí. todavía 42 diapositivas. Y ya no opinen, por favor. Las religiones son ritualistas. O sea, los mitos de las sociedades preliterarias se expresan principalmente en los rituales de la tribu. En todos los grandes momentos de la vida y en la mayoría de lo trivial se observan rituales. Tal vez los rituales más importantes que se encuentran prácticamente en todas las sociedades preliterarias son los de fertilidad. Sí, y esto es lo que hablamos. Voy a salir de cacería, tengo que hacer un rito para salir de cacería. Pasé de la niñez a la adolescencia, hay que hacer un rito para pasar de la niñez a la adolescencia. Fulanito ya va a ser el cacique de la aldea, hay que hacer un ritual para nombrarlo, y hay que hacer un ritual para que el que ya no va a ser cacique, o sea, todo está lleno de rituales. ¿Sí? Es rítmico. Todas las religiones son rítmicas. No. Para las sociedades preliterarias, el tiempo es un ciclo. O sea, tú y yo tenemos una escala de tiempo, un pensamiento del tiempo lineal. Me levanto hoy a tal hora y sé que mi día se acaba a las 12. Y luego mañana esa línea vuelve a comenzar. Yo tengo un pensamiento lineal, ¿sí? Y sé que va a empezar enero y se va a acabar enero. Va a empezar febrero y se va a acabar febrero. Y entonces mi concepción del tiempo es lineal, voy avanzando en esas líneas que yo mismo he puesto. Para ellos no, para ellos es un ciclo, porque ellos miden su tiempo nada más en verano, invierno, que es lo que está ahí. Las sociedades preliterarias son gobernadas por el ciclo estacional del tiempo, de la semilla y la cosecha, la estación húmeda y seca, el invierno y el verano, ¿sí? Y entonces para ellos es nada más, ya es invierno, ya es verano, ya es invierno otra vez, ya es verano, ya es invierno, ya es eso nada más. Y entonces las religiones son rítmicas en el sentido de que están envueltas en este ciclo que está marchando, ¿sí? Hay rituales para el invierno, hay rituales para el verano, hay rituales para la estación húmeda, hay rituales para la estación seca. Entonces, en ese sentido son rítmicas, van con el ritmo del tiempo. Estas son las principales características, estos eran los principios, y ahora estas son las características de las religiones preliterarias.
Ese es un esquema de cómo todas las religiones conciben el mundo espiritual. Si te fijas, por afuera de este mundo está el maná o la fuerza vital, que es lo que ellos consideran que es el poder de todas las cosas. Y luego está en la parte de arriba el ser supremo, que es Dios. Siempre hay un ser supremo, aunque ellos no lo nombren Dios. Y luego están las divinidades, que pueden ser dioses buenos y malos. Y luego están los espíritus buenos y malos. Y luego están los muertos vivientes. Y después, envuelto por todo eso, está el mundo visible, que es donde ellos consideran que viven. O sea, no está tan desviado en el sentido de que sí hay un mundo espiritual. Sí, simplemente que ellos lo parten en muchísimas capas. Sí, pero... Son más detallistas. Sí, pero sí, al final es eso, ¿no? Y le dan pues una dirección según su pensamiento. Sí. Pero hay un reconocimiento de que hay... Algo más que hay un ambiente espiritual. Sí, los olmecas dividían el infierno en siete pisos y el cielo en 4. Entonces es algo que para las tribus como tal es inherente. ¿Por qué? No sé. Entonces lo primero, de las primeras características, primero vamos al mundo invisible, que el mundo invisible obviamente según nuestro diagrama es mucho más extenso o más complejo que el mundo visible. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, el mundo invisible. Lo primero es el poder o maná. En todas las sociedades preliterarias se reconoce un poder espiritual o fuerza de vida que impregna el universo de su experiencia. Nunca es adorado, o sea, este poder o este maná no es un dios, pero se reconoce como el dador de vida. En esta parte me pareció muy interesante que en Génesis 1, donde dice Dios que creó la luz, y eso es antes de crear el sol. O sea, Dios creó la luz y luego creó el sol. Días después crea el sol. Entonces, ¿cómo puedes crear luz o de dónde emanaba la luz si no había sol? Y uno de los comentaristas que estaba leyendo cuando estábamos estudiando Génesis explicaba que la palabra que se usa ahí para luz en el original no quiere decir lo que tú y yo entendemos por luz, que es esta emanación de algo brillante, sino tiene más bien el sentido de calor de vida, o lo que se conoce como entropía, que es la energía que tienen todos los seres vivientes. O sea, todos los seres vivientes tenemos entropía, porque es el calor que se genera por el movimiento de nuestras moléculas. Entonces, esa palabra cuando dice que Dios creó la luz, está hablando de esa energía que le da vida a todas las cosas, ¿sí? Entonces no es un poder como tal aquí o un maná, sino que en la Biblia tú y yo entendemos que es a través de Cristo que todas las cosas reciben vida. Es como pónganse en movimiento, ¿verdad? Exactamente. Pero porque dice también ahí mismo de que llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Habría que ver qué significa día y noche. Porque en realidad no había un ciclo de día y noche, porque no había sol y luna. Creó el sol hasta después, sí. ¿Y ahí dice que le llamó día y noche? No, Sí. cuando, Sí, no es ahí cuando dice, había el sol y la creó luna. la El luz, día. fue el día 2, el día 1, Ah, bueno, pero el día 1 en realidad no No, pero sabemos es que si... sí pero dice. sí dice que le Sí. llamó Ahorita día. A ver, chécalo, sí, a ver, revísalo. Eso está interesante. Sí, es muy interesante. A ver, peleense. A ver, pélense. Marcos, ¿no me quieres pedir un vaso con agua? Sí, mira. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pues puede ser, ¿va? Pero Ok. vuelves a lo mismo. Ahora, también ahí día y noche vienen en mayúscula, nunca me había fijado, pero vienen en mayúscula. Y aparte no había un ciclo de día y noche. Y aparte dice, y fue la tarde y la... Mañana un día. del Ah, Y primer luego día. ya se lo de- Yo y del día segundo. pienso, sin haberlo estudiado, eso yo sí lo había visto ya antes, que ahí día y noche se refiere más que a lo A lo que que tú y yo nosotros- entendemos. a lo físico, bueno, que nosotros vivimos, se refiere a esta cuestión espiritual, ¿sí? Sí, yo también siempre lo entendí así.
Ya más adelante, cuando dice que creó el día como tal, con la luna, con el sol, Que ahí ya había un sí, ciclo. exactamente, ahí sí ya es crear un ciclo que permite la sobrevivencia del hombre en la tierra de manera física. Sí, considerar también que Génesis es un libro poético a pesar de que también es histórico, Sí. entonces habría que estudiar muy bien eso. Y además, que no tenemos que entender todo, basta con entender que Dios hizo todas las cosas y eso es suficiente. Para que no la Ese complicamos, ¿verdad? es el Yo creo que punto, nunca o sea, salimos de Génesis y seguimos. Sí, si sigues en Génesis ahí te puedes quedar toda la vida. No, y te puedes volver loco al no, final del día. Además. y en ese segundo versículo. No, y sí, es el equivalente a Apocalipsis, pero... Ajá, pero al principio, los dos al No, y final. menos Darks, como que la gente le tiene miedo a Apocalipsis, pero Génesis se me hace también. Ok, aparte del poder o maná, o después del poder y maná, si venimos de arriba hacia abajo, en nuestro diagrama del mundo en el que habitamos, está el ser supremo. La mayoría de los pueblos preliterarios tienen una creencia en un ser supremo, que la mayoría de los eruditos llaman un dios alto, para distinguirlo de las divinidades menores. Cada pueblo le llama de una manera diferente, tienen nombres diferentes, pero algo que me llamó la atención es que en general el ser supremo es una divinidad celestial. Quiere decir, por celestial me refiero a que está totalmente en el cielo y que no se inmiscuye para nada en lo que sucede aquí en la tierra. Él es el creador o el originador de la creación. La mayoría de los africanos creen que molestarlo demasiado es únicamente buscarse más problemas, por lo que no es adorado a menudo. Entonces, la mayoría, los africanos sobre todo, pero la mayoría de las tribus creen que este ser supremo, que es el creador o el origen de la creación, creó y se fue. Ya no tiene nada que ver con nosotros y entonces tú no le debes de molestar, porque molestarlo lo único que va a hacer es hacerlo enojar y entonces te va a ir peor antes que mejor. ¿Sí? Esta es una de los de América de Kenia. Esta es una oración que ellos hacen al Ser Supremo. Dios, tú me creaste y me diste fortaleza, todo por completo proviene de Dios. Dame fortaleza, dame todas las cosas buenas, mijo, sorgo, granos y tanto cabras como ovejas. Presérvame de ir a descansar en un lugar de sombras, porque son las malas sombras que llaman a un hombre dormido. Sí, es una oración que ellos hacen cada determinado tiempo como un ritual y está dirigida al Ser Supremo, y si te fijas en realidad es como muy básica, o sea, dame lo que necesito y no me permitas que me vaya a un lugar de sombras. Recuerden que el infierno para ellos no es nada más un lugar, o sea, te mueres y nada más vas al cielo o al infierno, no, hay muchos escalones antes de esos lugares. ¿Sí? Todas las religiones preliterarias tienen divinidades aparte del Dios Supremo. ¿Sí? Son multitudes de dioses, o sea, son muchísimos dioses. También tienen espíritus que son diferentes de las divinidades. La frontera entre divinidades y espíritus es difícil de trazar, pero podemos decir como algo cierto que por lo general todas las sociedades preliterarias creen tanto en espíritus caprichosos y malévolos como en espíritus buenos, ya sea que posean divinidades o no. En realidad aquí el concepto de entre espíritu y divinidad, como comenta el autor, es muy difícil porque cada preliteraria lo separa diferente para empezar, y después para ellos no es tan relevante si es divinidad o no, porque al final lo que tienes que hacer es cuidarte y realizar tus ritos, y tus ritos ya están destinados a algo específico. ¿Sí? También existen los espíritus ancestrales, que son diferentes de los espíritus, y estos son los que se llaman muertos vivientes. ¿Se acuerdan que vimos ahorita que creen en fantasmas y en muertos vivientes? Todas las sociedades preliterarias, sin excepción, creen en la existencia del espíritu o los espíritus del ser humano después de la muerte. ¿Por qué dice espíritu o los espíritus? Porque algunas de las sociedades preliterarias creen que dentro de ti habitan varios espíritus, no uno solo. ¿Sí? El hecho de que se cree que la persona una vez muerta y aún estando en la tierra de los muertos es capaz de causar daño a los que ha dejado atrás es principalmente debido a una creencia común en una personalidad humana multiespiritual. ¿Sí? Algo que creen algunas de esas tribus es que cuando mueres, si no se realiza el rito correcto de muerte, te vas a un lugar equivocado. No, tu espíritu malo, no tu espíritu bueno, sino tu espíritu malo se va a quedar aquí rondando, y entonces esos son los que causan mal. ¿Sí? Se convertiría ese espíritu malo en un fantasma. ¿Sí?
De hecho, en este tipo de sociedades, una persona que para la sociedad occidental o civilizada en este sentido, manifiesta esta cuestión de personalidades múltiples, ¿sí? Que acá se le trataría de manera psiquiátrica. En esos lugares pueden ser incluso personas consideradas de alguna manera como deidades, porque aparentemente les permiten comunicarse con muchos espíritus en esa manifestación. Acá son locos y allá son los poderosos. Ajá, sí. Hace poquito leí un artículo de una mujer que tenía 17 espíritus y entonces la gente empezó a acudir a ella para comunicarse con diferentes espíritus según la necesidad que tenía. Hay una así en Netflix. Sí. ¿Cómo se llama ese que vimos? Es el de Misterios sin Resolver. ¿Es el de Misterios sin Resolver? Sí, de los japoneses. Sí, del tsunami en Japón. Son japoneses. Que mató a muchísimos, y entonces resulta que esta mujer, ella dice que los espíritus de las personas que no pudieron despedirse venían a ella para buscar entonces a su familia y despedirse de la familia. Lo que se me hizo muy interesante es que mucha de la gente de la comunidad dice haber visto gente que había fallecido. Sí. Muchas personas diferentes. Entonces, obviamente, pues allí había algún tipo de manifestación a la que se le dio toda la importancia del mundo, ¿no? Y por eso, pues, Sí, yo creo que ese toda la es... comunidad. Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, no lo escribí porque era mucho, pero este es de los aborígenes. Dice, los rituales de muerte son en realidad la iniciación final, ¿sí? Que introduce al alma buena a la tierra de los muertos, regresándola al espíritu infantil, esperando renacer o unirse con seres ancestrales. Entonces, cuando un aborigen muere, se hace un ritual y por medio de ese ritual el alma va a un ser ancestral a unirse con ese ser ancestral o se regresa a su etapa de infante para volver a nacer, ¿sí? Lo importante en estos ritos es romper completamente sus lazos con los restantes miembros tribales y libertar al muerto. Esto es prevenir que tome su antigua forma y así causar problemas por buscar su propia venganza en caso de que haya sido asesinado o cualquier cosa. El humano también posee un segundo estafador, ellos le llaman así, que puede ser un alma o un espíritu maligno y tiene existencia independiente, que esto es lo que ya habíamos hablado. Algo interesante es que para muchas de esas tribus la muerte no es un evento natural. O sea, para muchas de esas tribus morirte siempre es por causa de un espíritu, no es parte del ciclo natural de la vida. Eso es interesante. Aunque tengan mucha edad. No es parte del ciclo natural. O sea, morirte siempre tiene que ver con algo sobrenatural. El espíritu que se quiso salir. O alguien te aventó un espíritu, hiciste enojar a un dios, tenías una rencilla con algún espíritu, o sea... Entonces, ¿lo correcto es vivir para siempre? Según ellos dicen, sí. Lo interesante aquí para mí es... Esa es la creencia. Si nunca Todos nadie se lo mueren, logra, o sea, sí. nadie ha logrado vivir para siempre. ¿Por qué crees que es antinatural? Sí. ¿Sí? Pero para muchas de esas tribus, la muerte es un evento antinatural. Sí. Siempre tiene que ver con algo espiritual, siempre, o sea, tiene que haber un porqué. Y entonces por eso hay estos ritos, porque pues se murió, no es lo natural, o sea, hay que liberarlo, ¿verdad? Que pase a lo que sigue. Aquí me equivoqué, estos no son amerus, perdón, estos son quechuas. Los quechuas son los descendientes de los incas. El indígena quechua es extremadamente sensible a las fuerzas naturales que le rodean. Su universo está poblado por seres espirituales que ejercen una influencia poderosa sobre cada aspecto de su vida. Principal en su panteón no hablando de muertos, sino de su vitral de dioses, es la madre tierra, Pachamama, así se llama ese dios, que es la fuente y sostén de la vida. Ella es seguida por el Apu, los espíritus de los picos de nieve y las altas montañas. Estos son los amos y dueños de diferentes regiones. Los Auki son los espíritus que moran en las colinas cercanas. Se les llama padre y son representantes de la Pachamama y guardianes de sus intereses. Divinidades un poco menores pero muy significativas habitan en los truenos y relámpagos, desfiladeros montañosos, rocas curiosamente formadas, manantiales, fuego, viento, lluvia y ríos. Entonces, algo muy interesante para mí de los quechua es que son comunidades que viven en la sierra de los Andes, pegado a esa parte, y que pues viven por separado. O sea, a lo mejor aquí hay una comunidad quechua y allá del otro lado hay otra quechua,
Y entonces para ellos, por eso asignan a los dioses a lugares. Por ejemplo, ahí dice que los Apus son los espíritus de los picos de nieve y las altas montañas. Entonces tú vives aquí y ahí hay un pico de nieve, ahí hay un Apu. Si vives allá hasta no sé dónde y hay un pico de nieve que alcances a ver, ahí hay un Apu. Y a ese es al que tú tienes que dirigirte, ¿sí? Al que te queda cerquita de tu casa, ¿sí? Igual con la parte esta de los Auki, ¿sí? Que son los que moran en las colinas cercanas. Entonces tú vives aquí y aquí hay colinas, esos son los que te tocan a ti ir a buscar o estar rindiendo sacrificios o lo que sea, ¿no? Después viene el mundo visible. Todo esto fue el mundo invisible, luego sigue el mundo visible. Es el pensamiento de todas las sociedades preliterarias. El hombre vive en comunidad en un mundo donde él se siente en casa y en cuyo ritmo él cuadra. Sin embargo, también es un mundo que da terror y temor. Sí, o sea, yo vivo aquí tengo una chamba, tengo que hacer esto y aquello, pero al mismo tiempo me da mucho miedo porque está plagado por seres espirituales que no puedo ver y a los que les tengo que rendir de alguna forma sacrificios, honra, y un día se pueden enojar y me puedo morir. Sí, entonces es esta combinación de sentimientos, ¿no? Lo primero en estas características del mundo visible es que siempre hay prohibiciones o tabúes. ¿Sí? Es peligroso acercarse demasiado al mundo sagrado. Donde el maná está concentrado en una persona o cosa particular, se considera peligroso, se convierte en tabú. Los muertos y todo lo que les pertenece, el nacimiento, la menstruación y el sexo, la guerra, las enfermedades, los santuarios y sus elementos, todos estos y muchos otros están encerrados con miradas de tabúes para la protección de las comunidades. Si esto quiere decir que cuando una mujer va a dar a luz o está pasando por la menstruación o vas a tener relaciones, te tienes que ir allá, o sea, donde nadie te vea porque se va a concentrar el maná y entonces es peligroso para las otras personas. ¿Sí? Antes sí lo corren a las mujeres. Sí, explicaba ahí que algunas de las tribus tienen así como a las afueras de su comunidad lugares donde las mujeres en menstruación se tienen que ir. O sea, allá vete, shushu. En lo que Sí, lo que estás con eso y luego ya te regresas. Y cuando van a tener hijos también. Sí, cuando está en el momento del nacimiento. Sí. Porque acuérdense que hablamos de que... mujeres, ¿no? Sí, no, acuérdense que hablamos de que el maná es lo que le da vida a todas las cosas. Entonces, en el momento de un nacimiento, todo está concentrado. exactamente, está concentrando todo el maná en ese bebé que está saliendo. Todo y es peligroso. Todo el foie está ahí. Exactamente. Y es peligroso según lo que ellos creen. No lo toques. Luego están los lugares sagrados. Cada una de las sociedades preliterarias tiene santuarios donde se dan respuestas al mundo sagrado. Estos son lugares donde se cree que el poder divino está especialmente presente y disponible. Luego están las cosas sagradas. Para los miembros de las sociedades preliterarias, una multitud de objetos son considerados como poseyendo poder y son por lo tanto potencial o realmente peligrosos. Por lo común se considera que las piedras tienen valor sagrado. La tierra es especialmente sagrada para todas las sociedades preliterarias, tanto que muchas es reconocida como la madre tierra, como en el caso de los quechua. También hay acciones sagradas, que son ritos de iniciación, ofrendas de alabanza y súplicas. Hay sacrificios animales también. En algunas de las tribus, oración y sacrificio son palabras que no existen para ellos. O sea, totalmente están desaparecidos, no son parte de lo que ellos hacen. Algo que me llamó la atención, nada más que no recuerdo cuál de los tres es que en una de estas tres se hacen sacrificios. Aquí está. Son los Ameru de Kenia. Dice el Agambi, que es el vocero, es quien toma el liderazgo y quien los otros buscan como guía para tomar decisiones. Los ancianos mayores, bajo el liderazgo del Mugwe, que es un profeta sacerdote, son responsables de ofrecer sacrificios y solamente son ofrecidas ovejas o cabras de un color y sin mancha. Eso me llamó mucho la atención. Se me hizo algo muy interesante. Y fíjate cómo saben eso, pues, o sea... Exacto, ¿cómo decidiste que eso era lo correcto? Sí, eso se me hizo y que se alinea de alguna manera, ¿verdad? Sin defecto. Exacto. Existen las palabras sagradas, que eso es lo que tú y yo consideramos como una oración, pero para ellos, para nosotros la oración es una forma de comunicarnos con Dios y alinearnos a su voluntad
Para ellos no, para ellos las palabras sagradas son palabras que por ellas mismas tienen poderes. Ahí viene, palabras cargadas con poderes sagrados, especialmente si ellas son expresadas por alguien de importancia tal como un anciano, doctor o cacique, ¿sí? Se considera que estas palabras poseen un maná propio, o sea, son palabras que tú dices y entonces algo va a suceder porque las palabras en sí, estas palabras sagradas, tienen poder. O sea, son como hechizos o talismanes. Como hechizos sería algo así, ¿sí? Generalmente están dirigidas a los dioses, pero en sí mismas ya llevan poder, ¿sí? También están las personas sagradas. Para todas las sociedades preliterarias existen mediadores buenos y malos. Por lo general son seleccionados por seres superiores y deben pasar por rituales de iniciación especiales. Aquí en los Ameru de Kenia, dice que los Mugwe, que son los profetas sacerdotes, se escribe M-U-G-W-E. Se les considera figuras divinas encarnados, ¿sí? Y tienen que ser personas bien nacidas, un hombre puro a través de toda su vida, no debe matar animales u hombres, debe ser un hombre de buen carácter, debe seguir las correctas costumbres antiguas de los Amerus y no debe hacer nada que sea dañino a su pueblo, ¿sí? Y entonces ya puede llegar a ser un Mugwe. ¿De dónde eran los Amerus? Los Amerus son de Kenia. ¿Sí? Entonces, me parece interesante que piensan igual que lo que viene en la Biblia. Sí, exactamente. O sea, algunas cosas en general son coincidencias. Exacto. Esta diapositiva me la hizo Samuel García. Dice pecado, moralidad y la vida futura. ¿Por qué? Porque ponen un chorro de texto. Nomás debería de tener 7 líneas de 7 palabras más. Las Sí, presentaciones esas no son buenas. Sí, esa presentación es buena. No. Nomás resúmela, pues. Es un Word. Ajá. No, aquí lo que habla, porque dice pecado, moralidad y la vida futura. En realidad aquí lo que explica el autor es que para ellos no hay algo como tal, como para nosotros bueno y malo en lo que a mí, sino que ellos piensan en un aspecto de comunidad. Si lo que haces es beneficioso para la comunidad, entonces es bueno. Si es dañino para la comunidad, entonces es malo. ¿Sí? Es así de sencillo. ¿Sí? La religión y la moralidad están relacionadas, ¿sí? En el sentido de que todas las acciones que haces tienen un trasfondo religioso, ¿sí? Que es lo que yo les decía, es integral, o sea, no hay algo en mi día a día que no tenga que ver con la religión que profeso como comunidad, ¿sí? Todas las acciones que amenazan la armonía son consideradas como malignas y por lo tanto tienen que ser eliminadas como contrarias a la voluntad del espíritu creador, ¿sí? Entonces, algo que vi, que viene ahí, es que para ellos en realidad no importa tanto cómo vivas tu vida, la cuestión del después de la muerte. O sea, para ellos no tiene una conexión si eres un hombre muy malo aquí, lo que vaya a pasarte después de la muerte. Más bien tiene o está totalmente relacionado con los rituales que se hacen. Sí, ahí dice, gran parte de la felicidad de alguien en la tierra de los muertos depende del cuidado y respeto mostrados después de la muerte por sus familiares. Entonces, por ejemplo, tú te mueres hoy y si tus familiares realizan los ritos correctos, tú vas a estar bien en la tierra de los muertos. Pero si tú te mueres hoy y tu familia no te quería y no hace nada de rituales, tú la vas a pasar muy mal. ¿Sí? Entonces, tu destino eterno tiene que ver más con lo que tu familia haga después de que tú te mueras que con cómo tú viviste tu vida. Eso suena a algo que hacemos hoy en día o que hace la sociedad hoy en día. Uh-huh. ¿Sí? Suena algo de eso. El novenario y eso. Sí, tiene ahí alguna conexión con eso, ¿sí? Y nada más tienen asegurado lugar en la eternidad, hablando de la eternidad buena, los guerreros, los caciques, a través de sus explotaciones y posiciones dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque como fueron personas muy importantes, toda la comunidad los va a recordar y entonces toda la comunidad va a estar realizando los ritos concernientes a que la pasen bien. ¿Sí? Recuerden que para muchos de estos algo que puede pasar es que si no realizo los ritos correctos, mi alma se va a quedar aquí junto con mi espíritu malo y entonces voy a vivir sufriendo mientras el espíritu malo también está atacando a mi espíritu bueno y todo eso, ¿no? Entonces es más o menos eso. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguien que quiera comentar algo sobre esto?
Está muy extenso, me faltaron muchas cosas. Creo que lo importante es ver cómo estas comunidades que en realidad no han sido influenciadas por la tecnología, el pensamiento de la ilustración y todo eso, tienen una línea de pensamiento muy definida que tiene mucho que ver con lo que tú y yo podemos ver en la Biblia, estructurada de una manera errónea. Y lo que yo puedo ver en realidad es que se estructura en base a la moral que ellos mismos definen. Yo defino que esto está bien, esto está mal, y si pasa esto bueno y pasa esto malo, quiere decir que pues tiene que haber un espíritu malo, ¿sí? Porque si nomás existiera un espíritu bueno, ¿cómo está pasando esto que yo defino como malo o injusto o antinatural? ¿Me explico? Sí, es Y como entonces, buscar defender lo que establecí esto y se hizo de otra forma, pues entonces voy a establecer buscar esto. una cierta lógica dentro de sus creencias. exacto. Tú y yo entendemos que sí hay una parte buena, que es Dios, y también hay alguien que actúa en contra de esa parte, que es el diablo, pero que al final Dios tiene cuidado de todas las cosas, y no por eso significa que Dios sea malo. Lo que vivimos y lo que sucede en el mundo es una consecuencia de lo que tú y yo hemos decidido, y entonces llevamos a cabo, sin que se salga del control del plan de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo puedo notar aquí. No sé si alguien quiera comentar algo o preguntar algo. Maya. Yo comentaría solamente que cómo nosotros podemos darle sentido a estas creencias en base a lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, esta cuestión de los espíritus, de los fantasmas, de incluso apariciones y todo esto, cómo lo conciliamos nosotros con la enseñanza bíblica. Y creo que sí hay una conciliación muy clara. Sí, la palabra de Dios dice que Él entregó a los sabios en su sabiduría. Y bueno, estas personas se pueden considerar sabias porque estamos hablando de líderes de sociedades, que es lo que enseñan y que ejecutan esta ideología en el poder que detentan, sí. Entonces sí creo que ahí es donde aplica esto que Dios dice, que entregó a los sabios en su sabiduría y a los necios en su necedad. Y por eso entonces les pueden acontecer todas estas cosas en las cuales ellos confirman o afirman esto que creen. Sí, o sea, Dios permite que estas cosas sucedan a su alrededor, en su entorno, para de esta manera darle sustancia a lo que ellos creen, aun cuando es errado. Algo importante es que siempre que estemos estudiando y anotando y así, te hagas la pregunta, como dice mi mamá. Ok, espíritus ancestrales, fantasmas. ¿Cuál sería mi respuesta en la Biblia para esto? ¿Cómo, si te enfrentaras a una Meru y lo quisieras evangelizar, cómo le podrías explicar lo que tú crees, entendiendo lo que él cree, que cree que hay un mundo que está dividido en muchas capas espirituales y que hay espíritus buenos y malos y que la muerte es antinatural? ¿Y cómo pudieras entonces tú presentarle a un Dios que es bueno y es justo y sin embargo deja que todas esas cosas pasen? ¿Sí? Eso es algo que tú y yo deberíamos de cuestionarnos. Y por otro lado, ya se me olvidó el otro, pero eso es importante, sí, que lo conectemos, no nada más que lo veamos y sí, los ameros están bien locos, no, ¿cómo pudiera yo exponerle a una persona de estas? No vayan a escuchar eso, si no vayan a escuchar el podcast. Sí. Porque son civilizaciones que existen todavía, o sea, están vivas, sí. Entonces deberíamos intentar llegar a ellos, ¿sí? Y hay gente que lo hace, pero ya que vimos, pues te puedes dar cuenta que es un trabajo muy difícil, o sea, no es cualquier cosa, no es como lo que tú y yo hacemos aquí cuando le hablas al vecino, que su concepción de Dios ya es muy parecida a la tuya, sí. Simplemente tienes que como enfocarlo, pero allá ellos creen una cosa totalmente distinta y tienes que destruir eso que está en su mente para que puedas edificar lo otro, y eso es un proceso muy complicado, ¿sí? Entonces esa sería la cuestión. ¿Alguien quiere orar para terminar? Sí, ya nadie va a preguntar ni comentar nada más, perdón.